Hola, mi nombre es Manuel Alejandro Ishbalam y soy docente de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Y hoy voy a platicarles acerca de los insectos que dañan o atacan las plantaciones de cacao. Si hablamos de insectos, nos vamos a dar cuenta de que existen un gran número de insectos, ¿no? Existen insectos de varios tamaños, insectos de varios colores, de varias formas, ¿sí? Los hay pequeñitos, los hay grandes, pero de una forma general, los insectos que están asociados a las plantaciones de cacao los podemos dividir en dos grupos, que son los insectos malos y los insectos buenos. Pero, ¿cuáles son esos insectos malos y cuáles son esos insectos buenos? ¿Por qué son malos o por qué son buenos? Bueno, tenemos que en sí, los insectos malos son aquellos que dañan lo que viene siendo las plantas de cacao, ¿sí? Llámese las hojas, los frutos o alguna parte de la planta. Y los insectos buenos son aquellos insectos que se alimentan de los insectos malos o son aquellos insectos que ayudan a que las plantaciones de cacao produzcan más frutos. Por ejemplo, esto de acá es una catarina. Este de acá es un insecto muy pequeñito, ¿sí? Que es de este tipo. Es un insecto muy pequeño, de varios colores, pero este insecto pequeñito tiene una importancia, ¿no?, en la regulación de estos insectos malos. ¿Por qué? Porque este insecto, que es este mismo de acá, se come a estos insectos malos, ¿sí? Entonces, en las plantaciones, este tipo de insectos son los que debemos de cuidar. Pero también tenemos otro grupo de insectos, ¿no?, que son importantes también. Por ejemplo, ustedes ya habrán observado que cuando la planta de cacao está en floración, generalmente llegan abejitas o llegan mariposas. Estos insectos intervienen en un proceso que se conoce como polinización. Y esto es muy importante para que esta flor después se convierta en un fruto. Entonces, eso es lo que nosotros consideramos como los insectos buenos. Y hablando nuevamente sobre los insectos malos, nos vamos a dar cuenta de que acá en el país existen más de 40 tipos de insectos malos. Si nosotros vemos dónde se cultiva el cacao, vemos que hay en Amazonas, en Cusco, en Ucayali, en Huánuco y entre otras regiones. Pero los insectos malos cambian según la región, ¿sí? Algunos insectos malos que hay en Cusco no se encuentran en Amazonas. Algunos insectos que están en Amazonas, por ejemplo, no los encontramos en Ayacucho. Pero, de una forma general, lo que hemos observado es que esos insectos malos lo que hacen es atacar al cacao en las hojas, en las ramas, los tallos, pero principalmente en los frutos, ¿sí? Esto es lo más importante, por decir. Y bueno, y hablando nuevamente de la región Amazonas, aquí en la región Amazonas hemos encontrado básicamente dos tipos de insectos malos, que son las chinches y los gusanos. Los gusanos que también se les conoce como huyo, ¿sí? Y bueno, y hablando de las chinches, pero ¿por qué las chinches en sí?, ¿no? Vemos que aquí en Amazonas hay dos tipos de chinches que dañan el cacao. Uno es la chinche negra, que es esta de aquí, también conocida como chincha pestosa. ¿Por qué? Porque esta chinche, cuando tú la agarras, cuando tú la molestas, ¿sí?, que es una chinche muy pequeñita, que es esta de acá, ¿sí? Vemos que es una chinche justamente de un color negro brillante, bien pequeñita, y este insecto, cuando tú lo agarras o lo molestas, libera una sustancia que es, genera un olor repelente, ¿no?, como si fuese algo molesto para nuestra nariz, ¿no? Por eso se les conoce como chinches apestosas, ¿sí? Y vemos que aquí este es el adulto y esto son las crías, ¿sí?
Entonces vemos que aquí lo que pasa con esas chinches, las hembras, colocan los huevitos, ¿sí? Ya sea sobre el fruto del cacao o en las hojitas que están cerca a los frutos. Entonces, cuando hay un alto número de esas chinches, vemos que un frutito de cacao se puede llenar de esos insectos, ¿sí? Estos puntitos negros que ustedes ven acá, ¿sí? Están asociados a estos insectos. Y ahorita voy a explicar por qué. ¿Ok? Y vemos que estos insectos, algo muy importante es que se concentran generalmente atrás de los frutos de cacao, ¿sí? Pegados justamente en esta parte, en las ramitas. Siempre buscan la sombra, eso es muy importante. Y vemos que hay muchos, se concentran en un alto número de individuos, ¿sí? Aquí hay un grupo, aquí hay otro grupo, ¿sí? Aquí literalmente, ¿no? Un fruto de cacao lleno de esas chinches. Esto es lo que viene siendo la chinche negra. Pero tenemos otro tipo de chinche, que es la chinche amarilla, ¿sí? Esta chinche, si ustedes pueden ver que es muy diferente a esta, ¿sí? Este es el adulto y esta es la cría, ¿sí? Entonces vemos que aquí el adulto tiene colores, ¿no? Amarillos, negritos. ¿Y qué es lo que tienen en sí las chinches? ¿Por qué las chinches son un problema en el cacao? Si nosotros observamos bien, vamos a ver que las chinches tienen acá esta partecita, ¿sí? Como si fuese una agujita. Esta agujita es lo que utilizan para alimentarse. ¿Y qué es lo que hace la chinche? La chinche zampa esa agujita en el fruto del cacao y se comienza a alimentar del líquido de ese fruto, de la savia. Si fuese una chinche o dos chinches que se están alimentando del fruto, no pasa nada. El problema comienza cuando tenemos muchas chinches que se están alimentando de ese fruto. ¿Por qué? Porque comienzan a generar, cada vez que la chinche se alimenta, genera un puntito negro. Aquí tenemos otro puntito negro, ¿sí? Cuando son muchas chinches, esos puntitos negros se van juntando y el cacao comienza a quedar negro. Deja de crecer y eso afecta también la parte interna del cacao. ¿Ok? Eso es lo que generan las chinches. Por eso es muy importante tratar de controlarlas. Pero aparte de las chinches, también tenemos otro problema muy grave, que son los gusanos, también llamados huyo. Y hay dos tipos de gusano. Los gusanos que atacan los frutos de cacao por fuera, por ejemplo, este tipo de gusano se va alimentando de la cáscara del cacao, como esto, ¿no? Y obviamente este daño lo que hace es que favorece que este fruto de cacao se enferme, ¿sí? Favorece la presencia de enfermedades. Este es uno, pero también tenemos el huyo que ataca dentro del fruto del cacao, ¿sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, este es el huyo y aquí se alimenta, ¿sí? Vemos que el huyo entra en la parte más arriba del cacao y comienza a alimentarse de la cáscara y de la parte interna del cacao, ¿ok? Entonces vemos que esos son los dos principales grupos de insectos plagas que dañan al cacao en Amazonas. ¿Y cómo podríamos controlar o combatir esos insectos que atacan los cultivos de cacao? Ahora vamos a explicar cómo se pueden controlar esos insectos malos que dañan o afectan los cultivos de cacao, ¿sí? Vamos a llamarla así, algo que se utiliza comúnmente es justamente esto. A veces se utiliza lo que son los insecticidas químicos, los llamados remedios. ¿Y qué es lo que pasa con esos remedios? Si tú aplicas ese remedio en tu plantación de cacao, sin duda el remedio va a matar todo. Los remedios no saben diferenciar entre los insectos buenos y los insectos malos. El remedio mata todo. Pero otro problema que existe es que cuando tú utilizas un remedio, lo utilizas esta semana, luego lo vuelves a utilizar la otra semana, luego la otra semana. El problema de utilizar los remedios es que el insecto después se puede volver más fuerte. Y cuando el insecto se vuelve más fuerte al remedio, el remedio ya no le va a hacer más nada al insecto.
¿sí? Ese es un problema de utilizar estos remedios químicos. Entonces, ¿cuál sería una manera, vamos a llamarle así, eficaz de controlar también a lo que viene siendo las chinches y el luyo en las plantaciones de cacao? Bueno, lo que se establece son poda de los árboles. Esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos una plantación de cacao, por ejemplo esta es una plantación donde ya tiene tiempo, ya tiene años que no se le ha dado poda. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando no existen podas, vemos que hay más sombra, hay más humedad, y ese tipo de ambiente es lo que le gusta al luyo, es lo que le gusta a las chinches. Entonces, cuando tenemos una plantación así, hay más huyo, hay más chinche y va a haber más daño en la plantación de cacao. Pero cuando nosotros establecemos podas, por ejemplo como esto, vemos que esas podas lo que hace es que ingresa el sol, ingresa el viento, y eso no le gusta a estos insectos. Entonces, cuando tenemos podas, ¿sí?, eso ayuda a que el insecto literalmente muera, ¿sí?, o su número se reduzca en las plantaciones de cacao. Por eso es muy importante establecer las podas en las plantaciones periódicamente. Si nosotros abandonamos nuestro cultivo y lo dejamos en estas condiciones, van a aparecer muchos insectos plagas. Otra cosa que nosotros podemos hacer es esto, ¿no? Tenemos que ver, por ejemplo, si nuestra plantación tiene un fuerte problema con huyo, vamos a ver que el huyo literalmente daña toda la parte interna de la mazorca. Si esa parte interna ya no se puede recuperar, ya se dañó por completo, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que colectar esos frutos se meten en bolsas negras, tienen que ser bolsas negras. ¿Por qué? Porque esas bolsas se ponen bajo el sol y eso va a aumentar la temperatura dentro de esa bolsa y el insecto se va a morir, ¿sí? Esa es una forma. Otra forma es que al momento de hacer el despulpe del fruto del cacao, si nosotros encontramos a la larva, ¿sí?, que está sobre el fruto o dentro del fruto, simplemente podemos agarrar la larva y aplastarla, matarla con nuestras manos. Lo importante es no dejar viva a esa larva, a ese gusano. ¿Por qué? Porque luego ese gusano se va a convertir en un tipo de mariposa y esa mariposa es el que va a colocar los huevitos acá. Y si nosotros matamos a ese gusano, simplemente ya no va a haber más mariposas y ya no va a haber nada que coloque huevitos acá y que pueda dañar esa plantación de cacao, ¿ok? Otra forma que nosotros hemos visto, ya sabemos que hay insectos malos e insectos buenos. Cuando nosotros tenemos una plantación de cacao, también es importante sembrar otros tipos de plantas. Por ejemplo, los plátanos, ¿no? Otro tipo de planta, por ejemplo, coco. ¿Por qué? Porque cuando esto comienza a florecer, atrae a muchos insectos buenos. Y esos insectos buenos, cuando se alimentan acá, después comienzan a buscar otras formas de alimentarse, que en este caso ya sería también los insectos malos. Entonces siempre es bueno tener otras plantaciones, ¿sí? ¿Sí? En lo que viene siendo los cultivos de cacao, que es lo que nosotros conocemos como sistemas agroforestales. Entonces, esos son técnicas, son métodos simples que se pueden utilizar para controlar lo que viene siendo los insectos plagas del cacao, en vez de utilizar remedios que solamente contaminan y que generalmente matan todo y agravan todavía más el problema en las plantaciones de cacao. Gracias.